Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, nosotros estuvimos hablando ya, como dije, en nuestra lección Pacto de Sangre, que este es el tema que estamos realizando, y hoy entramos a nuestra lección número 15, y la semana pasada estuvimos hablando de tres cosas que ocurrieron cuando se ejecuta el pacto en la ceremonia. Existen tres cosas que ocurren. Número uno, dijimos de que cada vez que que se le daba a Dios un sacrificio y cada vez que Dios aceptaba ese sacrificio, la Biblia dice que fuego de Dios descendía, dice, del cielo. Eso fue lo primero que vimos. Y también vimos, en segundo lugar, que desde el fuego se hablaban palabras. O sea, Dios hablaba de en medio del fuego. O sea, la voz de Dios salía de en medio del fuego. Y vimos también la semana pasada que había otro tercer aspecto, otra tercera cosa que ocurría en esta ceremonia. Y la Biblia dice que Dios levantaba su mano para dar un juramento con referente al pacto. Entonces, pero hoy vamos a ver algo más, porque estamos profundizándonos poco a poco en lo que es el pacto de sangre. Dijimos desde el inicio de que la falta de conocimiento en cuanto a lo que es el pacto de sangre establecido por Dios para con el hombre, la falta de ese conocimiento ha llegado a que muchos creyentes en el cuerpo de Cristo estén haciendo cosas completamente raras y antibíblicas, porque no está establecido en la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia podemos encontrar que para hacer pacto con Dios hay que llevar dinero. En una parte de la Biblia encontramos que incluso que el hombre puede hacer pacto con Dios. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla que es Dios quien hace el pacto con el hombre, pero no el hombre que haga pacto con Dios. Que el hombre prometa algo es diferente, porque hacer pacto es otra cosa, y hemos visto que aquí Dios se le acerca a Abraham. Vamos por favor a Génesis para ver lo que hemos estado hablando no solo la semana pasada, sino antepasada. En Génesis capítulo, si no me equivoco, fue el 15, donde Dios le dice que traiga algo. Y Abraham supo que Dios quería cortar pacto con él. Entonces nosotros encontramos que en Génesis capítulo 15, ahí es donde encontramos, y dijo, vamos a leer el versículo 8. Abraham está teniendo una conversación con Dios después de haber tenido la victoria con los 5 reyes y después de haber rechazado semejante fortuna que le estaban queriendo entregar. Le dice el versículo 8, dice, y el 7 vamos a leer, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, Abraham está respondiendo, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años y tráeme un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. En otras palabras, Dios le pidió a Abraham 3 animales y 2 aves. Y hemos visto a través de las clases que hemos hablado que Abraham sabía automáticamente lo que eso significaba. Cuando Dios le pidió estas cosas, Abraham sabía, y él automáticamente, dice la Escritura, que él hace algo. Y dice el versículo 10, y tomó él todo esto,
¿Quién? Abraham. Y dice, y los partió por la mitad. Si nosotros vemos, Dios no le dijo que haga algo así, pero Abraham lo hizo porque sabía lo que era el pacto. Sabía lo que significaba cortar pacto, porque Dios fue el que le dijo, tráeme estas cosas. Entonces nosotros vimos que acá dice, y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, porque esto era lo que era el pacto. Y dijimos de que al partir cada animal se ponía uno enfrente del otro, las partes cortadas, y dijimos que ambas personas que van a hacer un pacto caminaban, primeramente empezaban dándose la espalda y caminaban alrededor de lo que ha sido cortado, lo que ha sido muerto, y caminaban alrededor haciendo una forma de 8 hasta que ambas personas podían llegarse a mirar frente a frente. Y dijimos que la razón por la cual hacían esto era para poder ver que si en caso uno de ellos no cumplía con el pacto, de la misma manera como esos animales fueron sacrificados, así se haga con aquel que rompa un pacto. Por eso dijimos nosotros de que el hombre no puede hacer pacto con Dios, pero Dios sí puede hacer pacto con el hombre, porque si Él es capaz de incluso de dar su vida, porque ya la hizo entregando a Cristo Jesús. Dijimos eso anteriormente y también hablamos que cuando ocurrió esto, dice la Escritura, más adelante vimos que hubo un horno ardiente y una antorcha de fuego que paseaban alrededor de las piezas cortadas para el sacrificio. Dijimos que era el Padre y dijimos que también era el Hijo, estaban ahí haciendo el pacto, pero la semana pasada vimos que ocurrían 3 cosas en ese pacto, en esa ceremonia de pacto, la cual mencionamos que descendía fuego del cielo, luego de descender fuego del cielo salía una voz de en medio del fuego, y tercero, dice la Escritura que Dios juraba levantando su mano. Y vamos a un pasaje para poder darnos cuenta, y dice Éxodo capítulo 6 versículo 8, solamente a manera de repaso, y luego introduciremos al tema que estamos continuando. Éxodo capítulo 6 versículo 8. Éxodo capítulo 6 versículo 8. Dice la Escritura, dice, y os meteré en la tierra, porque acá Dios estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, y dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. O sea, en otras palabras, cuando Dios estaba cortando el pacto con Abraham, vimos que descendió fuego del cielo, salió una voz de en medio del fuego, y Dios dice que levantó su mano y juró. ¿Qué era juramento? La confirmación de algo. Y juró que cumpliría lo que está prometiendo. Es lo que estuvimos viendo en las semanas anteriores. Y hoy quiero hablar algo más allá de lo que hemos visto ya, y quiero hablarte acerca de lo que, de los 2 elementos principales en un pacto de sangre. Si bien es cierto, ya lo hemos hablado, pero vamos a verlo aquí en este pacto de sangre, esos 2 elementos que se están manifestando. Y dijimos que, cuando 2 personas cortaban un pacto de sangre, se cortaba el pacto, no cualquier persona, eran las cabezas de las tribus. O sea, en otras palabras, era el cabeza de familia. No era cualquier persona, tenía que ser el cabeza de familia o el cabeza de la sociedad o del grupo. Esas 2 personas que entraban en pacto se llamaban cabezas del pacto. Y eso representaba que no solo la persona cabeza que está presente ahí ejerciendo el pacto, sino que aún incluso afectaba a toda la descendencia de la persona que está ejecutando el pacto. Ustedes ven que Dios levantó su mano, ¿a quién? En el momento de Abraham. Pero Abraham,
por causa del pacto, el pacto fue traspasado no solo a él, sino a toda su descendencia. Y aquí estamos viendo ya, más de 400 años después de Abraham, porque después de 400 años de esclavitud, Dios lo saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, y eran ya millones. Y dice Dios, nuevamente leamos el versículo 8, de esta manera, yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham. Luego pasó a Isaac y luego pasó a Jacob, y ahora está haciendo efecto en toda la descendencia de Abraham. Entonces, en otras palabras, Dios, por causa del pacto, no solamente afecta tu persona, sino afecta ¿a quién? A la descendencia tuya, tus hijos. Cuando Dios te llamó para buscarlo a Él, porque recuerden, no es que nosotros lo buscamos, sino es Dios colocando algo en nosotros, un sentimiento de poder buscar de Dios. Pero ¿quién hizo eso? Dios mismo. Y es por eso que nosotros empezamos a buscar de Dios. Pero no es que nosotros lo busquemos, sino que Dios mismo nos buscó, nos encontró y puso en nosotros el buscarlo a Él. Entonces, por eso decimos que por esa causa de nosotros aceptar el pacto establecido por Dios, es que ese pacto afecta ahora a toda nuestra descendencia, a toda nuestra generación, por causa del pacto. Pero dijimos también que como padres necesitamos cumplir los requisitos para que ese pacto que fue establecido con nosotros se haga realidad. Porque Dios dijo de Abraham, yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y eso es algo que nosotros dijimos la semana pasada, es tarea de los padres, entrenar a nuestros hijos continuamente con la palabra. Es tarea tuya, amado hermano, entrenar a tu hijo acerca de la palabra y acerca de Dios. Porque si tú esperas a que tu hijo tome la decisión de buscarlo, nunca va a ocurrir, nunca va a pasar. Y por ende, ya hay un destino establecido para tu hijo o para tu hija. Pero si tú de pequeño le instruyes en la palabra de Dios, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, ¿qué dice? Nunca se apartará de los caminos del Señor. Pero la tarea ¿de quién es? De los padres. Eso no es tarea del pastor ni tarea de los líderes, es tarea de los padres. Los padres tienen 24 horas al día para ver a sus hijos. Los líderes y los pastores y los maestros solo tenemos 1 hora a la semana. Pero ustedes los tienen 24 horas al día para instruirlos, al acostarse, levantarse, etcétera, etcétera. Y dijimos de que por causa del pacto, nuestra descendencia es afectada. Así es que vamos nuevamente, aquí se encuentra Abraham, se encuentra Dios, y vamos a Génesis nuevamente capítulo 15, y vamos al versículo 18. Dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Ahora, nosotros dijimos que hay 2 elementos que son necesarios en el pacto. Y dijimos, número 1, eran las palabras del pacto, y número 2 era la sangre del pacto. 2 elementos importantes. Si no hay eso, no hay pacto. Dijimos que en el matrimonio era un pacto. Un pacto no es un contrato, era un pacto de amor, un pacto de protección, porque en el matrimonio también hay palabras donde ambas personas se dicen promesas, votos, y hay un derramamiento de sangre. Si la mujer es virgen o el hombre es virgen, entonces hay un derramamiento de sangre que se establece en el pacto. Quizás alguien diga, pero pastor, ya tu ley, yo ya no pasó nada, ya
yo ya no soy virgen, etcétera, etcétera. Déjenme decirles algo. Aún dice la ciencia que en la eyaculación hay derramamiento de sangre. Y aún incluso en la mujer hay ¿cómo se llama? Hay gotas de sangre, pero muy milésimas de sangre, pero hay derramamiento de sangre aún dentro de toda esa escena. Entonces, aún existe lo que se llama el derramamiento de sangre. Por eso decimos y enseñamos de que la intimidad sexual no solamente es una acción de placer entre el esposo y la esposa, sino es la confirmación de un pacto establecido previamente. Porque ninguna mujer se entrega a un hombre y ningún hombre se entrega a una mujer así nomás, a menos que haya palabras de por medio. Y esas palabras son parte de un pacto que está estableciendo con la persona. Y la intimidad sexual es la confirmación de tu pacto que estás estableciendo con esa persona. Si después de eso rompes tu pacto, ya hemos visto anteriormente las consecuencias que trae por romper un pacto. Así es que no voy a repetir lo mismo que hemos enseñado, pero vamos nuevamente ahora aquí al versículo 18, donde se encuentran estos dos elementos, que una que es las palabras del pacto y la otra es la sangre del pacto. Leamos nuevamente, por favor, el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Esa palabra hizo Jehová, encontramos nuevamente, si ustedes se acuerdan, la palabra cortar, hizo cortar, del verbo hebreo karat, que tiene que ver con derramamiento de sangre. Ya Abraham había traído los animales, ya había sacrificado, ya había el derramamiento de sangre, los había despedazado en dos a los animales y los puso uno enfrente del otro. Ya estaba el derramamiento de sangre y se hizo pacto, ¿no? E hizo, esa palabra hizo o cortar o cortó pacto, karat, y luego dice hizo pacto, berit, la palabra hebrea berit, dice con Abraham. Y luego dice, diciendo, aquí encontramos las palabras del pacto. Derramamiento de sangre, y ya estuvo lo que Abraham hizo. Dios le dijo, tráeme 3 animales y 2 aves. Abraham lo trajo. Abraham sabía que iba a haber un pacto. Él partió los animales en 2, los dividió en 2 y lo colocó uno al frente del otro. El derramamiento de sangre ya estuvo. Una vez que ocurrió eso, ahora venían las palabras del pacto. Y aquí encontramos, versículo 18 nuevamente, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los eneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y los jebuseos. ¿Se acuerdan que dijimos también la semana pasada que habían 3 elementos que se manifestaban? Descendía fuego y del medio del fuego Dios hablaba. Bien, estamos en la escena, Abraham aquí, cayó fuego del cielo y desde el fuego salió una voz diciendo, ¿qué dijo? Lo que está escrito en el versículo 18, a tu descendencia o a tu prole o a tu simiente o a tu linaje daré esta tierra. ¿Se dan cuenta que dijimos de antes que Dios cuando hace pacto con el cabeza, el pacto afecta a quién? A tu descendencia. Pero hay un requisito que nosotros necesitamos entender, que debo yo enseñarle a mi hijo acerca de esas cosas. Porque Dios quiere que nosotros entendamos lo que es un pacto. Y por eso siempre digo, cuando el creyente no conoce lo que es el pacto, hace cualquier tontera. Y cuando el creyente no tiene la revelación del pacto, enseña cualquier tontera. Por eso hay mucha gente pidiendo dinero diciendo hagan pacto con Dios. Y en ninguna parte de la Biblia se encuentra eso. En ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios te está diciendo a ti de que tú hagas pacto con Él. No existe eso. Entonces, la falta de revelación hace que mucha gente enseñe cosas raras, no bíblicas, y la falta de revelación de la palabra de Dios hace que muchos creyentes
estén llevando supuestamente la señal de su pacto a ciertos lugares, ciertas emisoras, ciertas radios, ciertas televisiones, cuando eso tampoco es bíblico, porque Dios no nos está pidiendo eso. Solo se establece pacto entre Dios y el hombre. Entonces, hemos terminado el capítulo 15 y entramos al capítulo 16. Ya Dios estableció un pacto con Abraham y dijo, va a afectar tu descendencia. Entonces, saliendo del capítulo 15, entramos al capítulo 16 y encontramos una historia. Leámosla, por favor, 16:1. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Cuántos saben que esta historia tuvo una consecuencia muy terrible? Un resultado muy terrible. Nació Ismael. Y todo lo que empieza en la carne trae resultados en la carne. No era la voluntad de Dios que así fuera. No era la voluntad de que esto ocurriera, la voluntad de Dios. Pero quiero explicarte algo cuando yo me refiero que no era la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, no, pero si no era la voluntad de Dios, ¿para qué Dios dejó que hiciera eso? ¿No? Déjeme decirte que existen dos voluntades. La voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Repitan conmigo, voluntad absoluta. Voluntad permisiva. Ahora, déjame explicarte cuál es la diferencia. La voluntad absoluta es de que eso no tenía que haber ocurrido, porque Dios le dijo que tú tendrás descendencia, pero del pacto matrimonial que él tenía con Sara, no de otra mujer, sino del pacto matrimonial que él tenía, porque Dios, al acercarse a Abraham, sabía que Sara era la esposa. Y cuando Dios le promete, tendrás un hijo, no le está diciendo tendrás un hijo en otra persona, tendrás un hijo del pacto que actualmente tienes con esa persona que era Sara. Pero Sara, ¿no?, en su falta de, y voy a llamar, en su falta de fe o en su falta de confianza porque no conocía a Dios, dice, el Señor me ha hecho estéril y toma mi sierva y quizás a través de ella vamos a tener los hijos que Dios nos dijo que tendríamos, porque Dios le dijo a Abraham, tendrás muchedumbre, serás padre de mucha gente. Y como dije, todo lo que empieza en la carne termina con resultados y consecuencias carnales, porque no era la voluntad absoluta de Dios de que eso ocurriera. Hoy podemos ver que los descendientes de Ismael odian al judío por causa de eso, y por eso es que ahorita actualmente todo el pueblo árabe que desciende de Ismael son un aguijón en la carne para Israel, simplemente porque Abraham pues tuvo un resbalón, vamos a llamarlo así, no puso su fe en que Dios, tal como le había dicho que iba a hacer, iba a ocurrir, sino él también llegó a creer de que sí, ese era el medio por el cual Dios quiere que yo tenga hijos. Quiero mostrarte algo en esta pequeña historia antes de poder continuar. Cuán importante, escúcheme bien, mis amadas hermanas, es la labor que Dios les ha dado a ustedes. Porque ustedes podrán hacer que sus maridos entren en la plena voluntad de Dios, o ustedes harán que su marido entren fuera de la voluntad de Dios. Ustedes como mujeres tienen una gran responsabilidad que Dios les ha otorgado a ustedes al poder ponerles en medio de ese hombre el cual Dios los atrajo para ustedes. Porque por causa de Sara, Abraham se salió del propósito por un tiempo. Por causa de Sara. Porque todo lo que empezó en la carne terminó con resultados carnales. Sara no había conocido todavía a Dios, Abraham sí.
Sara todavía no conocía bien a Dios. O sea, no sabía quién era Dios, en otras palabras. Había escuchado de Abraham que le dijo: Sara, he hecho pacto con Dios y he hecho esto y he hecho esto. Estoy convencido que Abraham le contó todo a Sara, de lo que había hecho con Dios, del pacto, de lo que había partido los animales. Estoy seguro que Abraham le contó a su esposa aún incluso del horno humeante, de la antorcha de fuego, de que Dios levantó su mano y que juró y que habló en medio del fuego. Estoy seguro que Abraham le contó todo eso a Sara. Pero Sara no conocía todavía a Dios. Y por eso Sara le dice que quizás sea por ahí que Dios le iba a dar hijos a Abraham. Pero eso no era la voluntad absoluta. Dije que la voluntad absoluta es aquella la cual es aquello que Dios ha establecido. Y la voluntad permisiva es aquella la cual Dios permite que tú hagas, no porque Él quiera, sino por causa de algo que Dios ha depositado en tu vida. Se llama libre albedrío. El libre albedrío es algo que Dios respeta de cada persona. Si en tu libre albedrío te equivocaste, Dios respeta tu equivocación. ¿Por qué? Porque tú no eres un robot. Dios no nos creó robots a nosotros. Dios nos creó personas con un elemento que nos diferenciaba a todos los seres creados: libre albedrío. Y ese libre albedrío Dios lo respeta. Sea que te equivoques o no te equivoques. Y es por muchas veces las personas no entienden lo que ocurrió en el huerto de Edén. Porque muchos me dicen: pero pastor, si Dios sabía que Adán iba a fallar, ¿por qué Michi lo hizo a Adán? ¿Por qué lo creó si sabía que iba a fallar? Porque Dios crea seres para que cada persona, el libre albedrío que tiene puesto por Dios, escoja entre el bien y el mal y haga su mañana bien o haga su mañana mal. El hombre o la mujer que tú escojas, amado hermano soltero, hermana soltera, Dios respetará la decisión que tú tomes al escoger esa persona. Porque tú tomas la decisión de estar con esa persona, sea que te vaya bien o te vaya mal. Y hay veces sabemos que nos va a ir mal, pero estamos tan enceguecidos. Y dicen algunos: es que el amor es ciego. No es verdad, el amor no es ciego. El amor nunca ha sido ciego. ¿Acaso Dios es ciego? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Entonces Dios no es ciego, pues. No me vengas a decirme que el amor es ciego. El amor no es ciego, Dios no es ciego. Por lo tanto, ¿por qué entonces la gente sabe que le va a ir mal y están ahí? Porque mucha gente todavía no conoce lo que es el amor. Y como no conoce lo que es el amor, no sabe diferenciar entre lo que es amor y entre lo que es la obsesión. No sabe diferenciar. Llaman amor a la obsesión y llaman a lo otro bueno y a lo malo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y al no haber un claro conocimiento de estas cosas, muchos fallan. Siempre he dicho, la unión de dos personas es la unión de dos empresas que tienden a avanzar en la vida. Pero si te vas a unir con alguien que en vez de llevarte hacia arriba te va a hundir, no es la voluntad de Dios. Pero Dios respeta. Si tú decides casarte con él o con ella, Él lo respeta. Si Dios quiso darte a ti un hombre, una mujer con ojos azules y tú escogiste ojos negros, Dios respeta tu decisión. Si Dios quiso darte a ti un hombre, una mujer rubia con ojos verdes, pero tú escogiste un chatito y pelo crespo, trinchudo o trinchuda, Dios respeta tu decisión. Porque Dios es respetuoso. Diga a la persona que está a tu lado: Dios es respetuoso de tus decisiones. Aún incluso cuando te predicaron el evangelio, ¿acaso te pusieron un puñal en el pecho diciendo: tienes que aceptar a Jesús? No.
Él se gozó cuando tú le dijiste, sí, yo te acepto, Señor. Entra en mi corazón. Y Él se gozó por la decisión que tú tomaste. Pero ¿qué ocurre con las personas cuando dicen, no, yo no me meto a la religión, no quiero hacer nada de la religión porque la religión esto, la religión otro? Dios se duele, pero respeta tu decisión. Porque tú hiciste tu futuro con la decisión que acabas de tomar. Entonces, aquí encontramos a Sara cometiendo una locura y llevando a su marido a cometer una locura. Por eso, amadas hermanas, como dije, ustedes tienen una gran tarea de ministrar al hombre que Dios les ha dado. Y ustedes, escúchenme bien, serán las responsables de que su pareja cumpla su tarea en la tierra o no la cumpla. ¿Y saben por qué? Porque no es el hombre la ayuda idónea de la mujer, es la mujer la ayuda idónea del hombre. No es al revés. No es el hombre ayudando a la mujer, es la mujer ayudando al hombre a cumplir la tarea que Dios le ha encomendado al hombre. Porque la mujer tiene algo que el hombre no tiene. La mujer tiene cosas que el hombre no puede ver. Nosotros los hombres miramos el final y decimos, allá nos vamos. Pero la esposa o la pareja dice, ok, si quieres que lleguemos allá, entonces tenemos que ir por este camino que dobla así, que dobla así y allá. El hombre, no, yo solo quiero llegar allá. Pero la mujer sabe cuál es el camino que se va a tomar y las curvas que se dan de tomar para poder llegar ahí. Y el hombre no puede ver eso. Por eso es la ayuda idónea del hombre. Y tienen una tarea muy importante ustedes, mis amadas hermanas. O harán que su esposo cumpla la tarea, o harán que su esposo no la cumpla, que se aleje. Hay un silencio sepulcral al mundo. A mis amadas hermanas que decían, amén, amén a todos. Especialmente en la clase de matrimonio, cuando muchas veces daba duro a los varones, las hermanas, amén. Y ahora que les digo esto, ni un amén. ¿Saben por qué lo digo? Porque el tema me lo permite decirlo. Yo digo las cosas de acuerdo al tema. Y aquí en el tema puedo encontrar que Sara no estaba en línea con Dios y por eso llevó a su esposo fuera del propósito de Dios. Y por causa de eso, terminó mal. Y aún se sigue cobrando las consecuencias de ello. Las cosas que se hacen en la carne, las cosas que se hacen forzando, las cosas que se hacen presionando, siempre tendrá un resultado en la carne. Porque hay personas que fuerzan, ¿no? Yo conversé hace poco con un joven, me dice, y yo estuve detrás de ella por 2 años, atrás de ella, y la convencí y se casó conmigo. Oh, qué bueno. 2 años detrás de una persona. Y yo puedo ver algo ahí. Simplemente hay algo forzado. ¿Y cuántos saben que a una pared, así tengas un martillo chiquitito, el tanto golpear la pared se cae, ¿sí o no? ¿Pero eso significa que es la voluntad de Dios? No. Pastor, dice, yo oré, y 2 años estuve detrás de esta hermana y me aceptó, pastor. Yo vi como Dios oyó mi oración. Yo puedo ver que simplemente no fue la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, como dice la Escritura, y puedo decirlo con toda seguridad, es buena, agradable, perfecta. Cuando una relación empieza, debe empezar como dice la Escritura, buena, agradable a todos y perfecta. Madura, porque es el tiempo. Si no, no es de Dios. Cuando las cosas se hacen en la carne, cuando se hacen forzadas o presionando, siempre vamos a tener un resultado en la carne, fuera de la voluntad de Dios. Por eso, mis amadas hermanas, ustedes tienen una tarea que cumplir, muy tremenda, al estar al lado de ese hombre que Dios
les ha dado para ayudarles a ellos. Lógicamente, el varón tiene que estar en línea con la palabra de Dios para que ustedes puedan ayudarle en la tarea que Dios les ha encomendado a ellos. Si la tarea de su hombre es simplemente ser más que Rockefeller, un millonario, multimillonario, y no quiere saber de Dios, entonces ustedes no pueden ayudarle en esa tarea, porque saben que está en contra de la palabra de Dios. Si su esposo le dice, vamos a abrir un nightclub, y ustedes saben que no es la voluntad de Dios, entonces no pueden estar ayudándolo a él. Vamos a abrir una cantina, saben que no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios y tú la sabes, no puedes ayudarlo. Pero puedes ayudarlo conforme él va conociendo de la palabra de Dios y del propósito de Dios. Y aquí Sara no conocía de Dios. Y luego ocurre algo. Después de la historia de 16, de la historia de Agar y Ismael, mira lo que ocurre en el capítulo 17, porque ya terminamos 15. Hemos estado hablando del 16 y ahora metámonos al 17. Dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Miren que esta presentación de Dios hacia Abraham es completamente diferente a las anteriores mencionadas. Si ustedes hacen un análisis de este versículo 1 del capítulo 17 en comparación del capítulo 16 y el capítulo 15, el 12, ustedes van a encontrar que la forma como se presenta a Dios ahora a Abraham es completamente diferente. Porque empieza diciendo: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Por qué le dijo eso? Y es más, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Saben por qué dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso? Abraham, sé que acabas de cometer una locura tremenda. Sé que has tenido un hijo en una mujer donde yo te dije que no ibas a tener. Cuando le dice yo soy el Dios Todopoderoso, le está diciendo: yo voy a cumplir lo que te he prometido, Abraham. Ya metiste la pata, ya está hecho. Pero lo que yo te prometí, lo voy a cumplir. Y más adelante vamos a ver que Abraham pues llega a tener el hijo a través de la promesa que Dios le da. Y luego dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir que sé perfecto? Ahora, quiero que entiendan que la palabra perfecto no está hablando de no equivocarse. Recuerden, a veces nuestro concepto hispano es que perfecto significa algo que no se equivoca, algo en línea, perfectísimo. No, la palabra perfecto en la Biblia significa maduro. Ahora, en el hebreo, aquí en este pasaje de Génesis, cuando Dios les dice, sé o camina delante de mí perfecto, le está diciendo: quiero que camines de acuerdo a la luz que tengas acerca de mí. De ahí que yo siempre enseño y digo: cada quien camina de acuerdo a la revelación que tenga de Dios. Yo tengo una revelación de Dios y mi caminar está basado a mi revelación que yo tengo de quién es Dios para mí. Pero yo no puedo pedir que una persona que recién empieza en la vida cristiana camine como yo. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque para empezar, cada persona caminará de acuerdo a la luz que tenga de quién es Dios. Si su nivel de conocimiento de Dios es pobre, su caminar será así. Si su nivel de conocimiento de quién es Dios es mínimo, no esperes que camine de una manera correcta, porque no lo va a hacer. Por eso nosotros decimos y creemos que la salvación que hemos adquirido es una salvación en la cual debemos de crecer continuamente para poder conocer a Dios más y más. Y Dios aquí se está presentando, así como un hombre de negocio se presenta ante otra persona.
soy fulano de tal. Cuando yo abrí mi primera empresa, el Hogar International Corp, cada vez que llegaba a una tienda mayorista me presentaba: soy el señor Francis Rubio, soy el sales manager de la compañía tal, somos una importadora, bla, 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 y tenemos nuestra personal trabajando, este es el número, usted puede llamar a nuestras oficinas. Y me salía de la tienda, dejaba mi business card y al cabo de 15 minutos me llamaban. Con el señor, sí, el mismo, ¿con quién tengo el gusto? Oh, sí, yo quiero una orden. Ok, déjeme hablar con el departamento de almacenamiento y etcétera, etcétera, y se va a encargar de su orden. Yo era el único, era el jefe, el dueño, el secretario, el contador, el almacenero. O sea, pero acá Dios, bueno, y le estoy contando cómo me presentaba yo, porque así se presentan todos los businessmen. Yo soy un empresario, ¿no? Acá está mi tarjeta, esta es mi compañía. Pero Dios le dice a Abraham: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí hay una presentación de Dios hacia Abraham, diciéndole: Abraham, yo te he prometido algo, yo lo voy a cumplir. Por lo tanto, quiero que empieces a caminar de acuerdo a la luz que tú tengas acerca de mí. Porque es lo que ocurre en cada uno de nosotros. Caminamos en la vida cristiana de acuerdo al conocimiento que tenemos. Si tu conocimiento es nada, no esperes caminar como tal. De ahí que yo no creo, escúcheme bien, yo no creo en el cristianismo mediocre. Yo no creo en el cristianismo que es simplemente un cristiano que está estancado toda su vida ahí y no conoce más. Yo creo en el cristianismo que tiene vida, que avanza, que crece en conocer a Dios. Lo digo por experiencia. En que en tu búsqueda de Dios conoces a ese Dios, sabes quién es Él. Sabes que es un Dios sanador por experiencia, lo has vivido. Sabes que es un Dios que te va a prosperar porque lo has vivido. Sabes que es un Dios que te va a proveer porque lo has vivido. No solo de conocimiento nada más, sino lo has vivido, lo has experimentado. Y Dios se está presentando así a Abraham, le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Y más adelante Dios se presenta a Abraham de diferentes nombres, le dice, incluso le dice: yo soy el Dios eterno. Luego le dice: yo soy el Dios que proveedor. Y Abraham comienza a conocer a Dios. No solamente de título, sino por vivencia. Y es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Él quiere que tú lo conozcas. Porque es fácil decir: Dios sana, si tú nunca has experimentado la sanidad de Dios. Porque mucha gente dice: Dios, no, tú no tienes fe, hermano. Si tuvieras fe, tú estarías sano ya. Pero como no tienes fe, por eso no te sanas. Porque no has vivido todavía la enfermedad, el momento difícil. Yo puedo decirte que Dios salva, sana, rompe cadenas por vivencia propia. Y Dios prospera por vivencia propia. Y Dios provee por vivencia propia. En los momentos más difíciles vino Dios, estuvo ahí. No teníamos plata para pagar este local, pero Dios me dijo: tómalo. Y dije: Señor, me dijiste que lo tomara, ahora no tenemos para pagar, pero confío, Señor, en que tú vas a hacer tu voluntad. Y una hermana me dice: pastor, pida a toda la iglesia, diga cada cuánto nos toca una cuota para cada uno. Nunca voy a pedir plata a la iglesia, le dije. Solo era una opinión, pastor. Gracias por su opinión, hermana. Nunca pedí plata a la iglesia. Y nunca lo he hecho. Y nunca lo vamos a hacer. Y en esa semana Dios, le dije: Señor, ya solo queda una semana para pagar y no hay. Y Dios en esa semana envió el dinero. Y pagamos hasta el día de hoy. ¿Estamos aquí? Y lo digo por experiencia. O sea, sé que es un Dios que provee y no te hace faltar nada. Sé que es un Dios que sana porque me ha sanado. Sé que es un Dios que rompe cadenas porque lo ha hecho conmigo. Yo he sido alcohólico y drogadicto, ya lo he contado varias veces. Yo no necesité de centro de rehabilitación, yo cambié de la noche a la mañana. De negro a blanco, porque así es Dios. Entonces, Abraham empieza a conocer a Dios en realidad. Mi pregunta es: ¿cuánto tú conoces de Dios? Porque el pacto que tú y yo tenemos con Dios es un pacto en el cual Él desea darse a conocer a tu vida.
Él es el Elohim, Él es el Nisi, Él es el Dios Rafá, Él es el Dios Shalom, Él es el Dios Seboat, Él es el Dios Yireh, el que provee. ¿Cuánto conoces de Él? ¿O no lo conoces mucho? Porque cuanto más conozcas de Él, sabrás que Dios es aquel que dice que es. Como le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, yo voy a cumplir lo que te he prometido. Es lo que le dijo a Abraham. Y cada uno de nosotros va a caminar de acuerdo a la revelación que tenga de ese Dios. Por eso es importante el discipulado, por eso damos discipulado, donde hacemos conocer quién es Dios. Y puedas caminar en un nivel diferente. Por eso dije antes, yo no creo en cristiano mediocre, en cristiano que anda en el mismo lugar, en el mismo nivel. No creo en ese cristianismo. Para mí es un cristianismo mediocre. No me agrada la mediocridad del creyente. Porque si no, ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios? Si el hijo de Dios está caracterizado por caminar en niveles elevados y estándares altos, en la cual Dios ha establecido. En cambio, la gente que no tiene a Dios no puede caminar en esos niveles altos. Solo el Hijo de Dios puede caminar en esos estándares de vivencia elevadas. No mentir, no robar. Pues una mentirita blanca, pastor. No pasa nada. Mentir es mentira y punto. ¿Me dejo entender? No, pues son 10 centavitos. Son 10 centavos. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Robar, pues darle su nombre. No, pastor, dice, no, que mi hijo está chiquito, no sabe. ¿Cómo que no sabe? Mi madre a los 6 años, cuando yo agarré una manzana del mercado y saqué la manzana del bolsillo y empecé a comérmela, y me dijo, ¿de dónde sacaste la manzana? Yo no he comprado manzana. No le dije de dónde. Apenas llegamos a la casa, prendió la cocina, puso el fuego en alto y agarró mi mano y me dijo, ahora nunca más vas a agarrar cosas de la calle, porque eso se llama robar. Y yo, mamá, no. Ok, ¿no quieres que te queme la mano por lo que has hecho? Vas a ir tú mismo y vas a devolver esa manzana. Y me hizo ir y tuve que devolver la manzana. Nunca más. Conocí a mi madre cómo era. Y así también con Dios. Necesitamos conocer quién es Dios para poder caminar con seguridad. Versículo 1 dice lo que hemos leído. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego dice, y pondré mi pacto entre ti y mí, entre mí y ti. Recuerden que el pacto no es entre tú y Dios, es el pacto entre Dios y tú. Leámoslo nuevamente. Y pondré mi pacto entre ¿qué? ¿Quién mí? Dios. Porque no eres tú y Dios, es Dios y tú. Entre mí y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti. No es entre tú y Dios, es entre Dios y tú. El hombre no puede establecer pacto con Dios, pero Dios sí puede establecer un pacto contigo. Y acá lo dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tú, y tus hijos. No es solo por ti, sino es por tu descendencia, por tus hijos y por aquellos que van a venir todavía. Tus hijos. Porque Dios no solamente piensa en ti, piensa en toda tu generación, en tu descendencia por completo. Leo nuevamente el versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué encontramos? Nuevamente lo que dije al inicio. Dios ha establecido un pacto contigo, pero ese pacto afecta a tu generación, tus hijos.
conforme tú camines en la luz del pacto que tengas tú con Él, afectará aún incluso a tus hijos. Porque si tu luz es pobre, no hay nada que pueda alumbrar a tus hijos para conocer de ese Dios. Pero si tu luz es grande, tus hijos verán y podrán ser impactados y conocerán a Dios a través de la luz que tú tengas de Dios. Por eso, padres, cuán importante es que nosotros aprendamos a buscar de Dios y que nuestros hijos puedan saber lo que estamos haciendo. Es importante que ellos sepan por qué venimos a la iglesia y por qué tienen que venir a la iglesia. Y digo tienen porque mientras estén bajo nuestra tutela, los que mandamos somos nosotros, no ellos. Porque yo recuerdo a mi hija, estaba chiquita todavía. Tenemos que ir, pero ¿por qué ya fuimos ya tal día? ¿Y por qué tenemos que ir? Hija, número 1, cada domingo hay que ir a la casa de Papá Dios, hablando en su lenguaje, ¿no? Hay que ir a la casa de Papá Dios, porque ahí vamos a darle gracias a Papá Dios, porque nos ha cuidado a ti, ha cuidado a mamá, me ha cuidado a mí, que nada malo me pasara. No solamente nos ha cuidado, sino también nos ha provisto alimento para cada día. ¿Te ha faltado comida en esta semana? No, ¿te das cuenta? ¿Quién proveyó? ¿Tú? No, Papá Dios. Porque Papá Dios le dio vida, salud a tu padre para que pueda hacer dinerito, pueda traer y nada nos falte. Entonces ese día, sí o sí, nos vamos a la iglesia para darle gracias a Papá Dios. Porque es su día. Es el día en que nosotros vamos y le cantamos, le adoramos, le agradecemos por lo que Él ha hecho y aún incluso por lo que va a hacer esta semana. Y mi hija como que le entró por aquí y le salió por acá. Al cabo de un mes, ¿pero por qué tenemos que ir? Nuevamente, la misma historia. La razón por la cual tenemos que venir. No es que aquí yo soy tu padre y yo mando aquí y punto, se acabó, se hace lo que yo digo. ¡No! Padre, tienes que explicar la razón por la cual tú vienes a este lugar y la razón por la cual tus hijos necesitan venir a este lugar. Porque la repetición es la madre de la enseñanza. Y si no se las repites, nunca aprenderán. Mi hija sabe ahora que cada día que llega domingo tenemos que venir a la casa del Señor. Y sabe que venimos a darle gracias. Gracias por las buenas notas que ella saca en la escuela. Gracias por lo que venimos avanzando, por lo que venimos creciendo. Le damos gracias a Dios y este es el lugar para hacerlo. Pero pastor, yo lo puedo hacer en mi casa. Sí, yo sé. Pero hay una bendición cuando lo haces juntamente con tus hermanos. La misma escritura, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso es importante que entiendas que el pacto que Dios ha establecido contigo es para afectar tu descendencia, pero tú tienes una tarea importante que realizar. Tus hijos necesitas enseñarles la razón por la cual tú estás aquí y la razón por la cual tú les pides a tus hijos que vengan. Es que yo no lo quiero forzar, pastor. Yo no los quiero traumar. Tú no los estás traumando. Déjame decirte, mi hija no está traumada y porque está traumada está viniendo acá. Mi hija es libre en poder venir acá a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque desde muy pequeña le hemos instruido continuamente que la razón por la cual venimos los domingos es para agradecer a Dios y para orar por nuestra familia. Oramos, siempre ella sabe que oramos por papá Mario, que es mi suegro, por mamá Irene, que es mi suegra, por mamá Edi, que es mi madre, y por papá Segundo, que es mi padre. Y siempre sabe que damos gracias por ellos. Y oramos por ellos, para que Dios siga manteniéndolos todavía con fuerzas. Pero si tú no le das una razón a tus hijos por la cual tienen que venir, entonces tus hijos nunca van a saber la verdadera razón de poder venir a la iglesia. ¿Por qué estás acá? Ah, es que mi papá me mandó. No tienes una razón por la cual estás viniendo. Ah, es que no hay nada que hacer en la casa y ya pues tengo que acompañar a mi papá. No, esa es la respuesta correcta. Venimos a la iglesia por una razón. Si nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos, estamos fallando como padres. Porque la Biblia dice que padres debemos enseñarles a nuestros hijos repitiéndoles día a día a ellos. Para que un día, cuando ellos partan, ellos puedan tomar su propia decisión. Ahí
tú podrás decir que tomen su propia decisión. Pero ya has puesto en ellos una base fundamental de lo que es buscar de Dios. Como dije, la tarea de todo padre es que tus hijos sean sensibles espiritualmente y responsables moralmente. Esa es la tarea de todo padre. Y Dios se le aparece a Abraham y le habla sobre su descendencia. Y le dice, no solo es a ti, sino a tu descendencia y a la descendencia de tu descendencia. Porque hay algo que he aprendido, es que lo que nuestros padres nos enseñan queda impregnado en nuestras vidas y podemos impregnar en nuestros hijos. Y ya hay 3 generaciones, la de tu padre, la tuya y la de tu hija. Son 3 generaciones que su bendición está pasando. Y mi hija pasará a sus hijos. Será la 4ª generación. Y espero que siga y continúe. Porque hay un pacto establecido. Que Dios le estableció, no tú. Entre mi pacto, dice, y ti. Entre mí y ti. Porque ahí podemos ver, quien establece el pacto no es el hombre, es Dios mismo. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.